Al Señor porque Él es bueno. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Bendecimos al Señor porque Él es bueno. Amén. Y declaramos porque para siempre es su misericordia. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan hermosa que no tiene comparación. Son las bodas del Cordero y la iglesia tiene que estar preparada. Así que por favor levante sus manos, vamos a orar, dándole la bienvenida, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos también que se encuentran en casa, dándoles la bienvenida a la transmisión virtual. Y usted que está aquí con el esfuerzo de poder servir al Señor y adorar en espíritu y en verdad. Padre, nos hemos reunido para bendecir y para exaltar tu nombre. Hoy, Padre Celestial, invitamos al Espíritu Santo que dé fuerza a cada uno de aquellos que en un momento de debilidad, Señor amado, están reposando. Te pido, Padre, que inyectes esa fortaleza a cada vida y a cada corazón. Aquellos que se sienten enfermos, Señor amado, con diferentes dolencias, achaques, enfermedades, extiende tu mano de sanidad. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros quebrantos. Yo declaro sanidad al enfermo y aquellos y cada uno de nosotros que nos mantenemos saludables, declaro la salud divina en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Por favor, acompáñeme ahí al libro de libro de Efesios. Me quedó impregnado el libro de los Salmos. Estuvimos en el diccionario del salmista David, ¿verdad? Todos y cada uno de esos 150 salmos, todos tuvieron música, todos se cantaban. Y vamos a ir recuperándolos de acuerdo al Espíritu Santo que nos está invitando a dar un cántico al Señor. Así que entonces vamos a ver el tema de hoy que se encuentra ahí en Efesios, capítulo número 1. Por favor, vamos a ver el tema que lleva como propósito que reconozcamos la vida espiritual como algo más importante que la vida física misma. Así que vamos a ver el plan de la redención, Efesios capítulo 1, y vamos a buscar el verso 3. Así que hoy es un día miércoles, el cual hemos delegado a la enseñanza de cada uno de los discípulos de Cristo con una doctrina apostólica, tal como Hechos capítulo 2, verso 42 nos indica. Vamos a ir entonces a ver el texto clave, que es texto central. Amén. Entonces vamos a leer ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, Efesios 1, 3, que nos ha bendecido con toda, declárelo usted, bendición espiritual. Dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Mire el largo alcance que tiene nuestro Padre, que nos ve ya reinando con Cristo. Nos proporciona aquí una garantía, no solamente de las cosas que por añadidura damos gracias, pero también esa bendición espiritual de habitar lugares celestiales con Cristo. Y dice el verso 4, según nos escogió en Él. No es simplemente escoger, sino escogernos en Él. ¿En qué momento? Antes. ¿De dónde?
antes de la fundación del mundo. 5 de julio de 1961 nació su servidor. Pero ya antes, en diciembre del 60, aproximadamente por ahí, mi padre depositó una semilla. Pero eso fue en lo natural. Pero en lo espiritual, antes de nacer yo, ya Él me había escogido. Me había escogido precisamente para que fuera santo y sin mancha. Lo mismo usted ponga el año en que nació. Ponga ahí su nombre y declare: el Señor me escogió antes de la fundación del mundo. Fíjese, ni siquiera había nacido su padre. Ni siquiera, y me estoy refiriendo no a su padre biológico, sino que me estoy refiriendo al Padre de donde descendemos todos, de acuerdo al libro de Hechos, que de la misma sangre hemos salido, es decir, de Adán. Desde ahí, mucho antes, nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Todo lo que usted lee aquí es en Él, para Él, por Él, antes de Él, delante de Él, porque Él es el primero y Él es el postrero. Él es el alfa y Él es la omega. Él es nuestro principio y Él es nuestro final. Él es el propósito de nuestra vida. Él es la razón de nuestra existencia. No estaríamos aquí ni en la tierra si no hubiera sido porque Él tenía un plan perfecto para nosotros. Que hemos fallado, sí hemos fallado. Y hemos fallado grandemente. Y esta es la historia espiritual de la caída del ser humano. Pero no es simple y sencillamente dar noticias fatales, sino que es también dar una voz de esperanza. Que mientras haya vida, la palabra de Dios dice claramente que mientras haya vida, hay esperanza. Así que la esperanza está puesta en nuestro Señor, en el hacedor de nuestras vidas. Ahora, notemos por favor aquí que dice en el verso número 5, en amor nos predestinó. O sea, había un predestinamiento para nosotros. En amor nos predestinó, oiga bien, para adopción como hijos para sí o suyos, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito. Ese es el verso 5. Conforme al beneplácito, es decir, a la buena intención que Él tenía, de acuerdo a su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia gratuitamente, impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, cuando nosotros reconocimos nuestras faltas, podíamos decir así como el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Esos cánticos tenemos que entonarlos con una conciencia plena hacia Dios, de donde Dios nos sacó, lo que Dios hizo por nosotros y cómo ahora estamos en lugares celestiales, cómo Él nos escogió en Jesucristo, cómo nos predestinó, cómo fuimos adoptados y ahora para alabanza de la gloria de su gracia nos impartió en el amado. Verso 7, esta es la clave. En Él tenemos, esta es la palabra clave, diga redención. En inglés sería redemption. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza, o en plural, riquezas de su gracia. Entonces es en Él, mediante Él y solamente por Él que hemos sido redimidos. Ahora quiero que vaya conmigo por favor al diccionario. Y el diccionario nos habla de redención, y redención es acción de redimir. Eso se traduce también como rescatar, liberar, es comprar de nuevo, como que si hayamos nosotros estado en un mercado de esclavos y ahí llegó un comprador y dijo: ¿cuánto quiere por este? Y lo miraron y dijeron:
30 piezas de plata. Yo las pago, dijo el Señor. Miraron a ella, aquel, nos miraron a nosotros individualmente. Y entonces Él había hecho, desde antes de la fundación del mundo, había hecho un plan también de redención. A ver, ¿cómo los voy a volver a comprar? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Si nosotros como espíritus habitábamos, porque Él es el Padre de los espíritus, y todo aquel que fue enseñado por el Padre en las esferas celestes, aquí en la tierra, obedece. Como que algo se activa dentro de nosotros, algo inexplicable que de repente y casi siempre en la crisis más difícil y en el momento más oscuro de nuestra vida, ahí donde estábamos tocando ya fondo, ahí donde ya no teníamos salida, ahí donde pensamos que no había solución, en ese momento dispusimos buscar del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que el Padre nos enseñó cuando éramos espíritus. Acuérdese que habían ciclos creativos de Dios. Y como espíritus, Él es el Padre. Dios es el Padre de los espíritus. Y como espíritus estábamos en las esferas. Pero cuando desciende y puede poner en orden todo lo que el enemigo había destruido, caos, vacíez, es decir, era un desorden total. No se entendía nada de lo que estaba sucediendo. En medio de ese desorden, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La cobertura de la tierra era tinieblas. Pero el Señor separó la luz de las tinieblas y dijo el Señor, sea la luz. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y fue la luz. Entonces, ese Génesis lo podemos ver nosotros en el libro de Juan capítulo 1 y verso 1. Dice que en el principio existía el verbo, esa palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios mismo. Él estaba en el principio con Dios. Note qué bendición más grande el poder encontrarnos nosotros con un Dios tan bello y poderoso. El verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Y qué dice el verso 4? Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Oiga, ¿qué fue lo que sucedió? Las tinieblas no la comprendieron. Existía, en el verso 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no le conoció. ¿Por qué? Ahí en Génesis, váyase conmigo por favor. Génesis capítulo 1, y la tierra estaba, capítulo 1 y verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Note, era un desorden completo, era un caos. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces Él trae orden, Él trae luz, Él trae multiplicación, Él trae producción, Él trae dominio, Él trae autoridad. Él le da ese principio al hombre para que pueda ser fecundo, para que se multiplique, para que llene la tierra, para que la sojuzgue, para que ejerza dominio. Entonces el hombre es la máxima creación en la tierra, la máxima creación de Él. Con algún propósito escogió la tierra. Claro que ya vimos cuál era la posición anteriormente, original de la tierra. El hombre también tenía un espacio especial en el corazón de Dios. Sin embargo, yo quiero que vaya conmigo al capítulo 3, porque aquí vamos a ver ya en el capítulo 2, cuando Él acaba todas las cosas, cuando Él llama a Adán
le da un soplo de plenitud. Al principio el ser humano trajo una estatura, pero luego Adán ya trajo una plenitud. Porque Adán, entonces, en el capítulo 2, verso 7, dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y entonces continúa hacia el verso número 21. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió y tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Verso 24. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. 25. Y estaban ambos, ¿cómo se dice en inglés? Naked. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaba el hombre y la mujer sabiendo que estaban desnudos? Porque dice la palabra que era la luz la que los cubría. Ellos no tenían ningún contacto con el pecado. Las tinieblas no ejercían dominio sobre ellos. Ellos ejercían dominio sobre las tinieblas porque ellos estaban vestidos de luz. Diga, ahora es la iglesia. Nosotros no nos avergonzamos porque estamos vestidos de luz. Diga, yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Así que nosotros tenemos un sabor especial. No es el sabor latino, sino que es el sabor cristiano. Calidad, da sazón a la vida, a la tierra preserva. Hace huir las tinieblas nuestra presencia. Cuando nosotros pasamos en un lugar, la gente siente algo que está pasando. Cuando el cristiano no está en el espíritu, es él el que siente la opresión. Pasé por ahí, sentí un gran miedo, dice. Pasé ahí, me dio susto, se me erizó la piel, dice. No, a ellos se tiene que erizarles. Ellos tienen que sentir que ahí va la luz, que ahí va la sal. Entonces, recordemos esta porción. Dice que el hombre y su mujer no se avergonzaban. Aquí hay básicamente inocencia. Ahí hay pureza. Ahí hay toda clase de atributos hasta divinos, como santidad, como inocencia, pureza, todos esos sinónimos. Pero cuando vino el pecado, ese pecado fue el que trajo la transgresión. Todos estamos en pecado por él, porque por medio de Adán el pecado llegó a toda la humanidad. Entonces, como el Padre ya se había anticipado, él había hecho un plan de redención. ¿Por qué lo permitió? Porque él no quiere personas esclavizadas a él, sino que por amor se entreguen. Para él sería fácil hacer creaciones que estuvieran ahí atrás. Miren, los ángeles tienen el conocimiento del bien y del mal. Ellos son eternos. Y si ellos optan por desobedecer a Dios, ya saben las consecuencias. Ellos libremente dijeron, nos quedamos contigo, papá. Pero los demás dijeron, no, nos vamos con Sata. Tercera parte del cielo dejaron allá lugares celestes para venirse a un segundo imperio, el imperio de la muerte, el reino de las tinieblas que está bajo dominio de Luzbel, la bella luz, el lucero de la mañana. Cuando crearon a Luzbel, eso fue un esplendor.
no solamente de piedras preciosas, de instrumentos, de colores, de flores. Eso fue sinfonía, eso fue algo especial. Y él se sintió demasiado bello. Le dieron a un sello de perfección. Él hacía y deshacía. Cuando leemos el libro de Ezequiel miramos a Ciro, pero no era Ciro, estaban hablando de el lucero de la mañana, que se perdió de esa enorme bendición que ahora nosotros disfrutamos de comunión con el Padre. Recuérdese que el Padre siempre anhela la comunión. Descendía por las tardes a tener comunión con su creación. Por eso es que Luzbea no entendía y decía, ¿por qué tiene acceso este hombre que es más pequeño? ¿Se recuerda el libro de los Salmos? Que lo hizo más pequeño, quizás hasta inferior que los ángeles, y le has dado el privilegio de no solamente conocer el mundo espiritual, sino que también el mundo físico. Y Satanás no tiene esa oportunidad. Satanás solamente tiene acceso a lo espiritual, pero no a lo físico. Por eso los demonios buscan personas para meterse. Por eso esos espíritus inmundos buscan a ver quién está ahí descuidado para poder proyectarse en él. Sin embargo, a nosotros en la redención es que el Señor Jesucristo mismo vino a pagar el precio, comprarnos de nuevo. Ahora note por favor que aquí en esta historia espiritual del ser humano tenemos la inocencia y la conciencia. Ya se activa ahora la conciencia, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, cuando el Señor juzgue a los aztecas, mayas, incas, toltecas, cholutecas y todos los que terminan en ecas, sin mantecas, todos ellos van a ser juzgados de acuerdo a su conciencia. Si la conciencia les aprobó algo, no hay problema. Pero si ellos conscientemente hicieron algo malo, ahí hay castigo. Y aún incluso fue a predicar como testimonio a los espíritus encarcelados. Es que Cristo Jesús es el Salvador y lo tenía que saber no solamente los cielos, la tierra, sino que también todo lo que hay debajo de la tierra, que son las cárceles espirituales. Es decir, que el Señor Jesucristo vino a hacer un trabajo perfecto de nuestra redención. Ahora note que entonces está ahora esta pareja tan preciosa en un jardín del Edén. Ahí solamente estaba la inocencia, se miraban vestidos de luz, mas sin embargo estaban desnudos, pero ellos no tenían malicia, no tenían maldad, el pecado no había entrado. Cuando entra el pecado, entonces aparece la conciencia y aparece la muerte. Cuando nosotros vemos entonces el agente, capítulo 3 por favor, y la serpiente, ¿qué dice ahí? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Entonces, lo que quiero es que note aquí conmigo, por favor. Lo que quiero es que note cómo ahí aparece la separación de estas palabras. Vamos a ver si lo podemos captar en esta parte. Aquí me salió más o menos como un personaje que vende seguros. pero más o menos así era el tipo ese, ¿verdad? Solo que más grande. Entonces vamos a separar los nombres. Serpiente. Serpiente. Esto no me lo estoy inventando, esto lo dice el diccionario. ¿Qué es un ser? Ser es un individuo, una criatura o una entidad. Pie, bisagra del suelo, o más bien bisagra del cuerpo con el suelo. Es mi cuerpo comunicándose con el suelo. El mar, cuando vibra y en sus olas, el movimiento que hace es para que los árboles del campo, del bosque, los árboles puedan recibir la savia. Movimiento.
nosotros también tenemos este movimiento semejante al mar en nuestros pies para que nuestra sangre esté con ese aparato circulatorio marchando. Por eso es que los doctores nos aconsejan a nosotros que por lo menos tengamos que caminar 30 minutos diarios, porque le hace bueno algo al corazón. Entonces, note que esta es una bisagra del cuerpo con el suelo, que le permite la locomoción y la retromoción. Nos movemos, pero también podemos girar hacia atrás sin girar. Eso se llama retromoción. Este es un animal que era especial, más astuto que todos. Es una retromoción bípeda, haciendo posible la posición vertical. La única manera que la serpiente podía estar de pie o parada en posición vertical es que tuviera pie. Por eso entonces es un ente. Ente, dice el diccionario, todo aquello que es, existe o puede ser. Pies y mente. Es decir, que esa criatura caminaba, pensaba y hablaba, y la señora no se asustaba. Ahora la señora a veces se asusta con un ratón, una cucaracha, una hormiguita, cualquier cosita chiquita la asusta. Alguna, no todas, porque otras son más valientes que los hombres. Quítate, ahorita lo voy a agarrar yo. Son mujeres de acción, ¿verdad? Bueno, el punto es de que este personaje se aparece y dice en el verso número 1, diciéndole a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. No comeréis ningún árbol del huerto. Entonces, el serpiente ha sido usado por Satanás para que sea un agente. Este agente puso en duda la veracidad de la palabra de Dios. Con que él dijo eso, ¿no? Con que lo que está diciendo es de que si ustedes accesan a ese lugar, no deben de comer nada del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ¿qué dice? De ese podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces ahí Satanás lo que estaba haciendo, primero era poner en duda la veracidad de la palabra de Dios. Luego, poner en duda la bondad de Dios. Con que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol. Como que si Dios estuviera reservando ciertos alimentos. No, Dios le dio de todo pueden comer, menos. Mire cómo es la tergiversación. No permita que nadie le interprete la palabra. Es el Espíritu Santo el mejor intérprete, porque cuando hay intérprete humano, es ahí donde hay confusión. Por eso usted lea conmigo el verso 16 del capítulo 2. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí explica claramente que fue solamente el árbol del bien y del mal, pero de todos los árboles podía comer. ¿Se da cuenta ya cómo malinterpreta la palabra? Ahora note en el verso 4 del capítulo 3. Y la serpiente, ya entendemos ahora cuando leemos serpiente, ¿verdad? Está parada porque puede tomar esa posición vertical basado en sus pies. Ella caminaba, ella pensaba y ella hablaba, era el animal más astuto de toda la creación. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente, ¿no qué?
¿Y qué fue lo que dijo Dios? Bueno, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o a la serpiente? A Dios. Dijo Dios, el día que de él coman, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y ahora dice el serpiente, dice, coman, no van a morir. ¿Qué está poniendo en duda? La justicia de Dios. Dios no es justo. Nosotros sabemos que Dios es justo, que Él es recto. Su justicia es imparcial. Dice que a cada uno le va a dar su propio pago. Nosotros somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. No podemos justificarnos ni por obras, no podemos justificarnos por religión, no podemos justificarnos por nada, sino solamente por la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Porque redención es comprar de nuevo, es valorar y decir, yo voy a dar mi vida por Él. Y esa es la verdadera acción de Jesucristo en la tierra. Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Sigamos entonces en el verso número 5. Pues Dios sabe que el día que de Él comáis, serán abiertos vuestros ojos. ¿Verdadero o falso? Se lo leo otra vez. Pues Dios sabe que el día que de Él comáis, serán abiertos vuestros ojos. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Era verdadero. Entonces, pero no era una verdad completa. Y ese es el problema de escuchar personas. Mire, voy a hacer un paréntesis. Bendito sea el Señor por su amor y su misericordia que ha permitido medios de comunicación como YouTube, Facebook Live y otras formas de hacer el stream. Pero eso no es iglesia. Iglesia es lo que tenemos nosotros aquí. Esto no es iglesia, este es un edificio. Estar juntos nos hace iglesia. Cuando nosotros venimos a recibir la palabra, es una palabra que conocemos cuál es el origen, que viene de Dios a través de un ministro que es delegado y que Él va a dar cuentas. Que usted puede tener comunicación con el ministro para ser asesorado en su caminar. Si cae o si se desvía, se le puede corregir, disciplinar, se le puede ayudar. Pero cuando hacemos nosotros del internet nuestra única fuente de alimentación espiritual, fallamos. Porque no sabemos el origen. Por eso es que hay cosas que parecieran. Mire, hay personas que envían mensajes por el internet, ¿verdad? Y dice, mire qué tremendo milagro, pero no sabe quién es el que está haciendo el milagro. Mire esta profecía, mire aquello, mire lo otro. Lo más seguro que nosotros tenemos proféticamente es la palabra. Y sí, hay un profeta, gloria a Dios. Pero hay que probar los espíritus, ¿sí? Si hay conocimiento, y Dios bendiga a los ministros, no estoy diciendo que no hay que oírlos ni verlos, no, amén, compartamos lo que es buena palabra. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que a veces nos pueden sacar del objetivo que el Señor ha trazado en nuestras vidas, por una verdad a medias. Satanás le estaba diciendo, en la serpiente le estaba diciendo una verdad: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. La primera sí era verdad, pero la segunda ya era de su propia cosecha. Era mentira, porque Él es el padre de la mentira. De tal manera, cuando se miente, uno se pasa a un terreno de peligro, porque es un terreno de Él. Ahora, dice entonces que serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces aquí pone en duda, ¿qué es lo que pone en duda? Pone en duda la santidad de Dios. A Dios no le interesa si usted falla. Como dijo alguien, el que peca no es usted,
no es su espíritu ni su alma el que peque su cuerpo. No, no debemos de errar. Todo lo que se siembra se cosecha. La palabra claramente nos indica a nosotros que la paga del pecado es muerte. Así de sencillo. Entonces note aquí que viene el verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. En el verso 6 viene la concupiscencia de la carne y de los ojos. En el capítulo 3, verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. ¿Y qué fue lo que hizo? Y comió. Entonces notemos que aquí hay concupiscencia de la carne. Se fijó que era agradable a los ojos para alcanzar sabiduría. Si ya la habían delegado como ayuda idónea, ¿para qué quería pues? ¿Qué era lo que ella sintió? Entonces esto es soberbia de la vida. Libro primero de Juan o carta de primera de Juan 2:16 dice que hay una atracción que ejercen los malos pensamientos y los malos deseos. ¿Qué era lo que había en el pensamiento de ella que el enemigo lo pudo discernir? Vaya conmigo por favor, primera de Juan capítulo 2 y verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces notamos aquí que hay una atracción que ejercen los malos pensamientos y los malos deseos. Ahí está el mundo. Ahí en el mundo está la tentación. Pero adentro de nosotros está la intención. Si nosotros vamos a pecar, vamos a pecar intencionalmente. Por eso es que les compartí en una oportunidad que es más complicado ver a un cristiano caído que a un inconverso. Porque el inconverso no conoce otra ley. La única ley que conoce es la ley del pecado. Pero nosotros conocemos la ley de la justicia, la ley de Dios. Entonces, cuando una persona falla, cuando una persona peca, conociendo, ya él lo hizo con conciencia. Ya no puede decir inocencia, sino que él sabe lo que está haciendo. Por eso es que hay que renovar el espíritu de nuestra mente, porque es un laboratorio, la mente, que se procesa las ideas. Y esas ideas se vuelven creación de tal manera que los malos deseos nos invitan a hacer una acción negativa. Leamos Santiago, por favor. Vamos a ver Santiago. Retroceda un poquito. Santiago, capítulo 1 y versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, ya cuando está el pensamiento malo, el deseo malo, esto impulsa a cometer el pecado. Por eso dice que después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Entonces, el pecado, Dios lo castiga ¿con qué? Con la muerte. El pecado, dice la palabra, que Dios lo castiga con la muerte. Por eso entonces había una tentación afuera, pero había intención adentro.
Y cuando la tentación exterior y la intención interna se juntan, da como resultado un impulso a cometer el pecado. Cuando se peca, es ahí donde se muere espiritualmente. Todos pecamos. Ahora, regresemos a Génesis capítulo 3, por favor, para retomar la posición en que nos encontramos espiritualmente nosotros también. Capítulo 3 y vamos a ver el versículo 7. Conciencia culpable. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué cosa? Delantales. Entonces, con una conciencia culpable, notamos que hay perturbación de carácter emocional que se refleja en el rostro. Amados, yo sé que pasamos una vida en el pecado, pero por ejemplo, cuando alguien es hallado en alguna falta, inmediatamente en ese instante, ¿verdad?, su rostro se refleja. También, por ejemplo, cuando está chiviadito, dice, cuando se chivea, se pone rojo, cambia el color. ¿Por qué? Porque todo lo que es de carácter emocional se refleja en nuestro rostro. Dios nos dejó nuestro rostro como un reflejo del alma. Así lo primero que ellos hicieron es sentirse con una conciencia culpable, y cuando vieron que estaban desnudos, mire cómo la conciencia desnuda, la conciencia culpable, los hizo coser hojas de higuera. ¿Qué representan las hojas de higuera? Religión, humanismo, legalismo, las obras muertas. Se cubrieron de delantales y se hicieron ellos como que eran inocentes. Al principio el Señor les dio inocencia, les dio vida. Ahora el pecado les hizo reconocer la conciencia y estar en muerte espiritual. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. Ahora aquí viene ya la sentencia por el pecado y las consecuencias que lleva el pecado. Por eso es que vamos a entender la redención de una mejor forma cuando entendemos de dónde venimos, cuál fue nuestra caída y cuál es la consecuencia de haber desobedecido al Señor. Verso 8, por favor. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Ellos se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Se escondieron porque tuvieron miedo, sabiendo que ellos estaban desnudos. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto. ¿Y qué dice? Y tuve miedo. Uno de los sentimientos que viene al ser es el miedo. Miedo se puede traducir como temor, terror, pavor, fobia, porque el amor no se ha perfeccionado, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Ellos sintieron temor, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Sabía Dios que ya había comido? ¿Sabe Dios nuestra condición espiritual? ¿Qué está esperando de nosotros? Nuestra confesión. Padre, perdóname. Te he fallado, Señor. Aquí está mi corazón. Tú conoces la debilidad del hombre. Tú conoces mis flaquezas. Tú conoces por dónde he pasado y sabes lo que hice. Vengo y me humillo, pero no. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste
por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa es una sentencia, pero también es consecuencia de haber pecado. Mire la maravillosa expresión del 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Dos cosas: enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza. Así dice su versión. Fíjese que yo estaba esperando que dijera ella, porque está hablando a Adán. No, está hablando a Eva, ¿verdad? Porque si estuviera hablando a Eva, hubiera dicho ella. Pero ¿por qué dice él? Porque de la simiente de la mujer vendrá el que vencerá a la serpiente. ¿Notó? Él te herirá en la cabeza. ¿En dónde fue que golpeó al enemigo en la cabeza? En la cruz del Calvario. Él te herirá y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. No voy a pedir que digan amén. Pero hay una gran revelación aquí. Y esta revelación es el potencial que tienen las mujeres para discernir a la serpiente. Cuando una mujer se acerca al esposo, sabe con qué intención esa mujer se acerca al esposo. Cuando el esposo mira a una mujer, sabe con qué intención el marido está mirando a una mujer. ¿Por qué? Porque la han dotado de discernimiento. Ella está controlando, porque hay una enemistad entre serpiente y mujer, que el hombre se queda solamente mirando al escrito. ¿Yo qué hice? Yo qué hice será, dice. Espérate que lleguemos a la casa. Porque ese es un discernimiento adicional. No es que la mujer tiene sexto sentido, no. Dios le afinó el discernimiento de espíritu porque ella está en guerra. Estando en guerra, tiene que percibir por dónde va a venir el enemigo, porque ella quiere atacarla. La serpiente quiere atacar a la mujer, pero bendito sea el Señor, porque Él es el que hirió a la serpiente en la cabeza, y aunque el enemigo quiso herirlo en el carcañal, no pudo detenerlo la muerte, y el Señor salió al tercer día victorioso para que nosotros también seamos más que vencedores. Aleluya. Amén. Entonces, 17, dijo a Adán, estamos ahí, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Arduo trabajo con sus desilusiones y disgustos, espinos y arrojos te producirán, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás. Y al polvo volverás. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que los sistemas ahorita están tratando de ver de qué forma sacan a la gente de trabajar. Estímulos económicos aquí, estímulos económicos allá, hackeando industrias grandes como el petróleo, sube la gasolina, hackeando los distribuidores de carne, la carne se va a poner cara, haciendo todo lo que pueda hacer para desestabilizar económicamente la tierra.
Al cristiano el enemigo lo quiere atacar para acomodar, pero la palabra nos indica a nosotros que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ya no les hace falta la iglesia de tal manera que ya no sienten nada por congregarse. El distanciamiento que se pidió fue social, no espiritual. Que nos distanciemos físicamente el uno del otro en reuniones, pero no quiere decir que nos distanciemos de Dios. Y el apóstol que escribe Hebreos dice, no dejen de congregarse, porque ahora está más cerca la redención de cuando creyeron. Así pues, entonces dice el verso 20, y el hombre le puso por nombre a Eva su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Era pasado, no es ni fue, era la madre de los vivientes. Verso 21, y el Señor Dios, este es el verso estrella con el cual termino. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué encierra este versículo tan pequeño? Redención. Que tomó un animal inocente, lo sacrificó para quitarle esa piel con la cual hizo vestiduras y cubrir la desnudez del hombre y la mujer. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió en lugar de nosotros. ¿Qué hizo el cordero que sacrificó en el monte Moria Abraham? Quitar el lugar de Isaac para que él pudiera ser librado de la muerte. ¿Qué era lo que nosotros merecíamos? La muerte. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Vida. Así que por gracia recibimos esa redención para nuestros pecados. Amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y bendecimos al Señor porque Él ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia y su fidelidad. Así que damos gracias al Señor porque Dios ha sido fiel y nos ha dado esta salvación tan grande. Póngase de pie, por favor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí están tus hijos, Padre, agradecidos por lo que tú has hecho, Señor. Gracias también, Padre, por mis hermanas. Gracias, Padre Santo, por esta familia espiritual que entendió, Señor amado, ese misterio de la redención, que era necesario que Jesucristo viniera para poder cubrir no solamente nuestra desnudez, sino que también pagar el precio de nuestro pecado. Ahora somos cubiertos con esa sangre preciosa de Jesucristo. Ahora somos, Señor amado, revestidos. Ahora, Padre Celestial, nuestros trajes de inmundicia, nuestras ropas sucias, Padre Santo, fueron, Señor, quitadas de nosotros. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que has hecho, Señor, y por lo que seguirás haciendo. Ponemos también, Señor amado, las vidas de aquellos que hoy toman una decisión por ti, Padre. Que ellos puedan entender que es mediante la sangre el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias.